En el día de hoy vamos a iniciar en este mes un tiempo de poder ver cómo crecer en la fe. ¿Qué necesitamos para crecer? Lógicamente todo tiene su tiempo en el crecimiento y todo se basa en un tiempo. Nosotros no podemos salirnos del tiempo en el que vivimos. Todo está sujeto a un tiempo, a una etapa, a un momento donde las cosas suceden y nos llevan unas a otras hasta el final. Pues lo que vamos a iniciar en el día de hoy es ver la importancia de cómo crecer, de cómo avanzar. Y para eso nosotros tenemos como referencia la Biblia. ¿Cuántos tienen, mira lo que voy a preguntar, ¿cuántos tienen Biblia en su casa? Oh, casi algún 95%. Muy bien, Esther. Siguiente pregunta. ¿Cuántos tienen costumbre de leer la Biblia en su casa? Ahora hay menos manos levantadas, Ahora hay menos manos levantadas. ¿Cuántos entienden lo que leen? Ahora hay todavía menos manos levantadas. ¿Cómo leemos? Sabéis que a la iglesia, al grupo evangélico o al grupo protestante en su tiempo, se le llamó el pueblo del libro, porque era un ir y venir al libro a tomar referencia y consejo de lo que hay aquí. Es importante que nosotros esto lo podamos apreciar lo bastante como para poder sacar lo más importante que hay aquí escondido. Si aquí hay un personaje escondido que comienza en el relato del Génesis y termina en el Apocalipsis, y siempre habla del mismo personaje con diferentes maneras, diferentes formas, en diferentes etapas, de diferentes perspectivas, pero en general se está refiriendo al mismo personaje. Y hay que leer la Biblia de tal forma que yo pueda saber quién es ese personaje que está aquí escondido. Eso necesita tiempo, comprensión, entendimiento y finalmente revelación. La Biblia es un libro que se puede revelar a nuestras vidas y hacernos comprender quién es ese personaje, qué propósitos tiene, qué sueños tiene cuando nosotros lo descubrimos quién es. Por eso es tan importante leer la Biblia, o leer o tener costumbre de leer. Es algo que en nuestro tiempo se está perdiendo. ¿Sí o no? El papel, a la gente de mi tiempo, nos gusta todavía mucho más que lo digital. Yo no aguanto leer un libro en el ordenador, lo siento. No puedo, es superior a mis fuerzas. Me gusta el sonido del papel, el vuelta, el mirar, todo eso me ayuda a pasar un tiempo en la lectura. La Biblia es un libro muy particular, porque no es un libro, son 66 libros, escritos en diferentes etapas de nuestra época, por diferentes personas, en diferentes situaciones sociales, de diferentes clases. Entonces, ¿se puede tener eso coordinación? ¿Se puede relacionar una cosa con otra? ¿Cómo es posible que gente que escribió en una época donde ni siquiera el papel existía puede coincidir con la gente que escribió cuando el papel existía? ¿Cómo es posible que 300 o 400 años antes la gente hable de un personaje que ni sabían ni conocían quién era, pero estaban avanzando que iba a venir alguien? ¿Y cómo es posible que ese tipo de referencias se cumplan en el tiempo establecido? La Biblia tiene una importancia
porque en ella hay alguien escondido que tenemos que descubrir, que tenemos que entenderlo, que tenemos que amarlo, que tenemos la necesidad de que se nos revele a nuestra vida. Por eso es tan importante leer la Biblia. Tú dices, la Biblia tiene escondido aquí el carácter personal de Dios. Tiene la identidad de Dios aquí, escondida. Y tenemos, con nuestro tiempo de lectura y de reflexión, en el tiempo sacar realmente cómo piensa Dios, cómo siente Dios, cómo desea Dios y qué realmente Dios quiere para nuestras vidas. Por eso no es el libro aburrido al que todo el mundo ya en esta época ni le echa cuenta, sino que lo tiene allí en la estantería y apenas lo toca. Sabéis que en el tiempo, de aquí para atrás, este libro que nosotros tenemos en nuestras manos con tanta facilidad, que no solamente tenemos un ejemplar, tenemos más de uno, de diferentes versiones, con diferentes lenguajes. ¿Sabéis que esto costó sangre, sudor y lágrimas durante muchos años? Fueron personas perseguidas, sacrificadas, maltratadas, encerradas en cárceles, solamente por tener un ejemplar en su casa. Pero llevó la vida y el tiempo de mucha gente que emplearon en tener la capacidad de influencia para poder escribirlo. Pero lleva una época como la nuestra que a lo mejor, si no queremos reconocerlo, pero es una realidad, nos cuesta explicar lo que no leemos. Es una realidad. Nosotros somos, en alguna forma, personas que representamos a Dios, confesamos nuestra fe cristiana, tenemos claro el mensaje de Cristo, el perdón de Cristo sobre nuestras vidas, nuestra reconciliación. Nos toca hablar a la gente de Cristo y es incoherente que no la leamos, que no meditemos en ella, que no reflexionemos, que no indaguemos, que no la estudiemos, porque nos toca hablar del personaje del libro. Imaginaros que alguien escribe un libro, aquí no sé cuántos tenéis la oportunidad de escribir un libro, que es, no, yo creo que Bernardo nada más, ¿no? ¿Alguien ha escrito un libro más por aquí? Aunque sea de cocina, de receta de cocina, pero imaginaros que escribí un libro y la gente algún día te felicita, qué bien ha quedado tu libro, qué bonita, qué bonita es la portada. Pero lo leíste, no, pero es tan bonito. Pero nunca lo he leído, no lo he leído, pero es que el libro está precioso. ¿Crees que al autor eso le convence? Bernardo, qué bonito ha quedado tu libro de el ministerio de la mujer en la Biblia. Ha quedado precioso. ¿Pero lo has leído? No, pero está de escándalo, Bernardo. Qué bonito ha quedado. ¿Eso le convencerá a él? Me imagino que no. Cuando nos referimos a Dios, la Biblia tiene tantas historias bonitas, tiene tanto que contar, pero ¿alguna vez te paraste a leer esas historias y han sido o son parte de tu vida? No, pero ¿cómo se sentirá Dios con todo el trabajo que a Él le ha costado dejar prácticamente todo lo que Él es, lo que Él representa, lo que Él en alguna manera quiere mostrarse al mundo y no intentamos leer lo que Dios es? ¿Se sentirá Dios defraudado? Si Bernardo se siente defraudado, Dios, que es Dios, a lo mejor se siente más defraudado que Bernardo, ¿no? Pues posible. ¿Habéis visto alguna vez una interpretación
del español al inglés, del inglés al español en una prédica o en algún sitio, o del alemán al español, del español al alemán. Es decir, uno habla y el otro interpreta. Pero si el otro no interpreta bien, pues puede soltar cualquier burrada, ¿no? ¿Sí o no? ¿Habéis jugado alguna vez a ese juego donde empieza la noticia en una esquina y termina en la otra? Y cuando termina en la otra no tiene nada que ver con la historia que empezó. ¿Sí? Es verdad, ¿no? Entonces, fijaros qué importante es cuando nosotros leemos la Biblia que alguien nos ayude a interpretar lo que aquí quiere decir. Porque esto es interpretable. ¿Sí o no? Si no, lo interpreto a mi estilo. Entonces, fijaros que Dios, decíamos el otro día, creo, en la reunión del martes, Dios habita en un lugar inaccesible, donde nadie le ha visto jamás. Menuda tarea nos ha dejado Dios a nosotros. Hablar de alguien al que tú no has visto nunca y al que no tiene la posibilidad de llegar. Entonces, en alguna forma, Dios ha querido hacernos fácil esa tarea y ha decidido enviar a Jesús como representante de lo que Él es, ¿no? Dice Hebreos que Jesús es de la misma esencia, de la misma imagen, es lo que más se parece a Dios, es la mejor versión de Dios, ¿sí? Jesús es quien nos va a hablar del Padre, de ese ser desconocido al que nunca hemos visto y al que nadie puede llegar. Jesús es quien nos va a facilitar, pero ahora es que Jesús también nos la jugó, porque llegó aquí, murió, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos y nos dejó solos. A ver, como el peor que se sintió fue Pedro, que se fue y le sanó la suegra y le dejó la suegra sana. Y el Señor se fue al cielo, ¿no? Pero fijaros, es decir, primero Dios habita en un lugar inaccesible y nadie le ha visto. Ahora aquel que manda, envía, lo matan, lo sepultan, resucita y se va al cielo. Otra vez tenemos otro problema. Pero dice Juan capítulo 14, no os dejaré huérfanos, sino que os enviaré un consolador que os llevará a toda la verdad, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Sí, ya tenemos casi la ecuación completa. Dios invisible, nadie le ha visto, envía al Mesías, el Mesías se va y viene el Espíritu Santo a sustituir todo lo que tú tienes que comprender y saber cuando leas este sagrado libro, que es la Biblia. Porque podemos interpretarlo a nuestro estilo. Imaginaros, esto es el preámbulo. A lo mejor luego ni predico. Hay gente que abre la Biblia así. Y lo que le salga, eso es palabra de Dios. ¿Sí o no? Había un dicho, una broma que nos contaban cuando nosotros nos convertimos, acerca del peligro de abrir la Biblia así. Porque dice que abrió la Biblia así y leyó, y fue Judas y se ahorcó. Esto no puede ser para mí. Dice, la voy a volver a abrir. Ahora ves tú y haz lo mismo. El peligro de abrir la Biblia así, sin ton ni son, nos puede llevar a coger que cuando la historia nos favorece, podemos decir, Dios me está hablando. Pero cuando la historia no va conmigo, este está equivocado, este no va conmigo. Por eso es importante que podamos pensar algunas preguntas de las que me gustaría que en el inicio de este mes pudiéramos entender. La Biblia es el libro que habla de lo sagrado de Dios, que habla de lo esencial que Dios quiere que sepas y que habla de aquello que tú puedes llegar a entender, comprender e interpretar.
con la ayuda del Espíritu Santo en tu vida. Eso te va a ayudar a entender que el crecimiento es paulatino, el desarrollo es progresivo y que tiene una coherencia en las etapas que tú vas viviendo en tu seguimiento a Jesús. Todo, como en la vida, no se hace ¡pum! ¿A qué no? Todo se consigue poco a poco. Entonces podemos pensar, ¿por qué tengo yo que leer la Biblia? Pues tú le puedes dar una respuesta muy personal. Pero ¿te has preguntado alguna vez por qué tengo yo que comer? Pregúntate, a ver qué te sale. ¿Por qué tengo yo que comer esas comidas que nosotros nos hacemos? ¿Cuánto tiempo puedo durar sin comer? Pregúntate. ¿Es necesario que yo coma? Pues hazle esas preguntas a la Biblia. A ver si te salen las mismas respuestas. ¿Por qué yo me tengo que alimentar? ¿Puedo comer de todo? No sé. ¿Todo lo que tú comes te viene bien? ¿Es bueno para tu salud? ¿Te engorda? ¿Tienes que llegar a ponerte de dieta? En las dietas haces trampilla y busca cuando tu mujer y tus niños no están a comer chocolate, un mantecadillo, unas galletitas. Nadie me ha visto. ¿Haces trampilla o no? Sí, nosotros tenemos que entender muchas veces que si la Biblia es un libro en el que yo pueda confiar. Porque cuando pasamos mucho tiempo viendo algo, casi siempre ese algo que yo le dedico mucho tiempo termina influenciándome, termina manipulando mi condición. ¿Quién tiene costumbre de leer el periódico? Si lees el periódico y te pregunto, ¿qué periódico lees? Te voy a sacar tu identidad política. ¿Sí o no? No es lo mismo leer El País, que lees El Marca, que lees La Razón, que lees La Vanguardia. No es lo mismo. Todos los periódicos tienen una tendencia política. Todos. Entonces, depende lo que tú leas, ya te digo si eres más de izquierda que de derecha, si eres de centro, porque eso está marcado. ¿Sí o no? Cuando lees la televisión pasa lo mismo. No es lo mismo ver el canal 6, La Sexta, que leer el canal 13. ¿A qué no? No es lo mismo. No es lo mismo escuchar la COPE que escuchar la SER. Son cadenas de radio españolas. Eso, normalmente si pasas mucho tiempo escuchando una cadena de radio o un canal de televisión o un cierto periódico, estás marcando tu identidad seguro. Entonces, ¿qué puede pasar cuando nosotros le dedicamos mucho tiempo a leer la Biblia? Si yo leo mucho o veo mucho La Sexta y leo y escucho la SER, termino siendo un poco de izquierdas. Si escucho la COPE, pues tendré que ir a darle la buena vista al Papa, porque es muy católico. Es así. Entonces, ¿qué pasa si yo dedico mucho tiempo a leer la Biblia? Y si la Biblia es para mí un libro que me ofrece la suficientemente confianza para que cuando yo encuentre algo me lo pueda aplicar a mi vida. ¿Es la Biblia un libro que a mí me aporta? ¿Es un libro pasado de moda? ¿Es un libro? Esas preguntas nosotros tenemos que
saberlas y entenderlas, porque luego nos toca hablar de la importancia de la Biblia a aquella gente que todavía ni siquiera se ha acercado a ella. ¿Qué es la Biblia para mí y qué me puede aportar? ¿Tiene sentido la Biblia para nuestros días? ¿Tiene la Biblia la respuesta para un mundo como el que nos ha tocado vivir? ¿Tiene respuesta para nuestro tiempo? A lo mejor si somos capaces de literalizar la Biblia, para mucha gente no les va a llegar. Por eso está la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida, que al tener relación con Dios, al dedicarle tiempo, al meditar y reflexionar en la palabra, el Espíritu Santo te va a ayudar a poder llevar el mensaje interno que hay aquí escondido, te lo va a ayudar a llevárselo a aquel que está lejos de Dios. Eso significa tiempo, consagración a Dios, dejarle a Dios que nos hable. Pero eso es algo que nosotros podemos sacar. ¿Tiene sentido leer la Biblia hoy para un mundo perdido? ¿Cómo somos capaces de explicarle la Biblia a un mundo, a una realidad como la de hoy, con tanta diversidad de pensamientos, tanta diversidad de ideologías y tanta manera de pensar tan diferentes? Porque, fijaros, si antes decíamos que las cadenas de radio, el periódico y la televisión tienen una intencionalidad, cuando tú las escuchas, las lees o las oyes, ¿sabéis que la Biblia también tiene intencionalidad cuando se ha permitido estar escrita? Dios tiene una intencionalidad, está aquí, escondida. No está escrita por gusto. Está escrita con intencionalidad. Cuando tú lees la Biblia y dedicas tiempo a leerla, Dios tiene una intención contigo. No te va a dejar ahí dándole vuelta a conceptos que no tienen muchas veces respuesta. ¿Sabéis que el reino de los cielos es comparado a qué? Dice, a una mujer que escondió con intención la levadura en la masa, con la idea de que esa masa fuera expandida, influenciada. La idea de cuando tú lees la Biblia, cuando tú dedicas tiempo a leer la Biblia, es porque Dios tiene una intención en ti de influenciar tu vida, de pasarte sus consejos, de hacerte ver cómo Él siente, cómo Él piensa y cómo Él en alguna vez desea que las cosas sean. No es por gusto, es de verdad. Dios tiene una intención. No podemos ir a la Biblia como un libro oscuro, un libro indescifrable, un libro no interpretable, sino que tiene una intención. Y tenemos que acercarnos a la Biblia con esa idea. ¿Qué intención Dios tiene de influenciar mi vida cuando yo leo la Biblia? Por eso es importante que en alguna manera yo pueda ver cómo actúa la Biblia, y luego habrá temas grandes que expresar, cómo actúa la Biblia en nuestra vida. La Biblia, aparte de que tiene muchos conceptos cuando la leemos, la Biblia tiene el concepto principal de que es una semilla. ¿Qué es una semilla para ti? En cualquier fruto o flor o lo que sea, ¿qué es? Es el principio de algo que cuando se siembra dará a luz algo, una flor o un fruto. ¿No? ¿Sí o no?
Si nosotros cogemos un grano de trigo y lo siembro, en el tiempo nace una espiga con 50 o 60 granos de trigo, o algunos menos. Luego eso, cuando lo muelen y lo hacen polvo, que se llama ¿qué? Harina. ¿Y luego qué hacemos con la harina? Oh, qué bueno está el pan. El pan está buenísimo. Pero cuando yo me como el pan, yo nunca me acuerdo del proceso. Me acuerdo de que el pan o está crudo, o está demasiado tierno, o está muy tostado, pero no me acuerdo del proceso. Entonces, la semilla en la que la Biblia está catalogada, esa semilla, algún día tuvo que tener un inicio en tu vida. Y el inicio es aquel momento en el que yo le doy cabida, porque no en todos tiene cabida la Biblia. Lamentablemente, en muchos cristianos tampoco, aunque sea duro asimilarlo. Pero fijaros que la Biblia está catalogada como una semilla, donde el sembrador salió y a la gente que le dio lugar le echó una semilla en su corazón. A la gente que le da cabida. Lógicamente, cuando eso se tira tiempo, termina produciendo algo. Y yo siempre me gusta imaginarme. Y si yo siembro una semilla de un manzano, ¿qué voy a recoger? Manzanas, ¿no? Está bien, ¿no? Ahí por ahí vamos. Y si siembro un grano de trigo, voy a sembrar un grano de trigo y voy a recoger una espiga. ¿Sí o no? Eso no tiene misterio, eso es así. Si seguimos esa relación de entender cómo se producen las cosas, o el proceso de cómo se producen las cosas, si Dios siembra una semilla en mí y yo le doy cabida, ¿qué voy o qué tengo que ser o en qué me tengo que convertir? ¿Me entendéis? Si yo siembro un manzano, recogeré manzanas. Si Dios siembra su semilla en mí, ¿en qué me tengo yo que convertir? Vamos a liarla un poquito más. Una semilla tiene una composición y representa el carácter, conducta, deseos, sentimientos, pasiones, sueños y propósitos de alguien. En este caso es Dios. Que cuando tú le das cabida y tú dices, yo abro mi corazón para darle cabida a lo que Dios piensa, y le das un sitito aquí, chiquitillo. Entonces, si Dios representa la palabra y la palabra representa a Dios y la palabra está compuesta por todo lo que Dios es, si esa semilla es sembrada aquí, cuando eso comience a germinar y a... Si Dios es amor, ¿yo en qué me tengo que convertir? Si Dios es alguien que perdona, ¿yo en qué me tengo que convertir si estoy creciendo con la semilla de Dios en mi interior? No puedo ser de otra forma. Los manzanos dan manzanas y la semilla de Dios da lo que da. ¿Sí? Entonces, si esa semilla que es la palabra de Dios fue colocada con intención en tu vida, lo más normal es que en el tiempo produzca todo aquello por lo cual Dios la envió a tu corazón y no volverá a Dios sin haber cumplido su intención. Entonces, ¿qué ocurre cuando en el tiempo no me convierto en la persona que está continuamente siendo sembrada por esa semilla
y no llego a ser lo que Dios quiere que sea. Algo está fallando en el proceso. ¿Sí? Si a mí me cuesta perdonar y he sido sembrado con la semilla de Dios, ¿qué ocurre ahí? ¿Acordáis de Judas fue y se suicidó? Ahora ves tú ya lo mismo. Si a mí la Biblia me habla de perdón, esto está equivocado. Para mí no es. Estamos tratando con el trabajo de Dios en nuestra vida, que si es de verdad esto que este libro dice, si es de verdad que este libro me da la confianza suficiente para confiar en él, está claro que si Dios me lleva a que yo tenga que reflexionar acerca del perdón, pues, ¿será que algo tengo que arreglar? Porque luego vamos a ver en domingos seguidos cómo trabaja. Pero si vemos que la Biblia tiene esa intencionalidad, ¿cómo funciona cuando yo leo la Biblia y veo algo de esas características que me está hablando? Necesita tiempo. Necesita tiempo. Porque ninguna semilla crece de un día para otro. Pero cuando llevamos tanto tiempo, ¿este árbol nunca da fruto o qué pasa? ¿Será de verdad que no es un manzano, que es otra cosa? Entonces, fijaros, cuando nosotros tomamos contacto con la palabra de Dios, tenemos que asumir la realidad. Este libro tiene la intención de convertirte en una persona semejante a la imagen de Cristo, porque estamos tomando de Él, y no te puedes parecer a otro que no sea Cristo, que no es mágico ni es rápido, cierto, pero que termina convirtiéndote en alguien que se asemeja y es semejante a Jesús, seguro. Porque con esa intención está enviada la semilla a tu vida. Entonces, la semilla necesita tiempo. Y necesita también que tenga un contenido. El contenido es que ella tiene la verdad de Dios. Todo esto es un preámbulo. Luego, en domingos sucesivos, vamos a meterle un poquito más. Pero esto tiene la verdad de Dios. La verdad de Dios la representa Jesús. El contenido de este libro contiene la verdad de Dios. Y toda esa verdad de Dios está encerrada en la persona de Jesús. La ecuación sigue haciéndose más clara. Si yo quiero conocer a Dios, que habita en un lugar inaccesible, en un lugar donde nadie le ha visto, ¿cómo sigo la ecuación? Tengo que conocer a Jesús. Tengo que conocer a Jesús. ¿Cómo se conoce a una persona? Escúchala hablar, escúchala de vivir, escúchala cómo vive, cómo desarrolla su vida. Y para eso hay que ir a ese principio de ministerio donde Jesús comienza a hablar del reino de Dios que está entre vosotros. Y comienza a explicar las verdades de Dios en mitad de unas multitudes, de unos grupos, de una familia, de personas solas. Comienza a hablar de lo que es y en qué consiste el reino de Dios. Y ahí es donde empieza un poco la polémica. Porque Jesús viene a hablarnos de su Padre,
Aunque cuando nos habla de su Padre, rompa el esquema que tú tienes de Dios, al que no conoces ni has visto nunca. Pero es normal. Si yo te quiero descifrar la imagen, el carácter y la conducta de mi tío que vive en Tarrasa, que no he visto nunca, pues igual te doy unas características totalmente equivocadas, ¿no? Pero si yo le pides, como decíamos el martes, le pides a mi mujer o a mis niños que hablen de mí, la van a clavar. La van a clavar, seguro. Pero igual tú tienes una imagen de mí que ellos te la van a romper. No, pero el pastor, ¿cómo puede ser así? Mi padre es así. No me lo puedo creer. Sí, créetelo que es de verdad. Entonces, la manera en que ellas hablan de mí es la verdad de lo que yo soy. No van a errarla. Me quieren mucho, pero cuando se trata de hablar, ellas me ponen en mi sitio. Es así. Pues cuando Jesús tiene que hablar de su Padre, está hablando desde una cercanía y de una identificación con su Padre, y le quiere hablar a gente que nunca había visto a Dios y que estaban muy lejos de Dios. Cuando eso sucede, la gente no entiende, ni cree, ni acepta las enseñanzas de Jesús. Porque está hablando de un Dios cercano, llano, al que lo cataloga como Padre, generoso, solidario, que se identifica con los pobres, con la enfermedad, con los despreciados, que es fácil para perdonar. Entonces, este no puede provenir de Dios, porque toca a una prostituta, porque ha tocado a un leproso, porque ha cogido espiga un sábado, porque ha sanado a un enfermo un sábado. Este no puede provenir de Dios. ¿Te das cuenta muchas veces cómo el que le toca hablar de Dios desde la perspectiva que él ha tenido, siempre tiene una autenticidad de verdad de lo que es Dios? ¿Sí? Pero es que luego el Espíritu Santo afina más. Te lleva a la verdadera comprensión de lo que es Dios. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, nos tenemos que acercar teniendo en cuenta esa ecuación. Dios nadie le ha visto. Nadie tiene acceso a Él. Dios, viendo esa imposibilidad, porque nos va a mandar a hablar en su nombre, predicar el Evangelio en su nombre, y nos envía a Jesús. Jesús nos deja unas enseñanzas y nos dice exactamente cómo es su Padre. Pero a veces aún eso nos lleva a una mala interpretación. Y nos envía el Espíritu Santo, el cual nos llevará a toda la verdad de Dios. Ahí estamos. El siguiente paso somos nosotros. Yo estoy aquí, Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, y yo estoy aquí. Ahora, cuando yo voy a la Escritura, me toca entender todo ese tipo de historias. Y es ahí donde el Espíritu Santo nos echa una mano. Pero yo tengo que darle cabida a la palabra. Le doy cabida, entiendo que Dios tiene una intención en hablarme de una manera y desde un punto de vista concreto. Si tengo dudas o pienso que algo no entiendo muy bien, déjale tiempo, déjale que eso cuaje ahí, que enraíce, a ver a dónde te lleva. Y cuando eso está marcando un tiempo ahí, ese germinar termina en que te acercas a Dios, inevitablemente te vas a poner de rodillas, te vas a arrepentir, vas a llorar, vas a pedir perdón, vas a interceder, la semilla está
gimiendo en tu interior. Algo está cambiando en tu interior, que va a producir y va a hacer de ti una persona semejante, con la misma imagen y la misma semejanza de Dios. Es una realidad. Si la Biblia no nos lleva a eso, en muchas ocasiones no estamos facilitándole el trabajo que Dios quiere en nuestra vida. Por eso es importante prestarle atención y responder de esas preguntas. ¿Tiene la Biblia la suficientemente confianza de mi parte para que yo le declare mi intimidad a Dios? Fíjate que Dios, en esa confianza que tiene en nosotros, nos ha dejado todo lo que Él piensa y desea y anhela está aquí. Este libro, como decíamos al principio, que ha costado tanto tiempo, que tanta gente ha luchado contra él, que tantos estados sociales, políticos y religiosos han intentado desbaratarla, desautorizarla, ignorarla, anularla, todavía está aquí. Si después de tanto tiempo nosotros hemos llegado con la posibilidad de leerla, de darle tiempo, reflexionarla y comprenderla, ¿será que Dios tiene una gran intención y deseo de que tú le dediques tiempo? Tiempo. Nos toca hablar del Hijo de Dios. Y nuevamente todos los que se han preparado una carrera y han terminado los estudios, saben interpretar unas notas musicales, por ejemplo. Saben interpretar una ecografía. El otro día, no sé cuántos sabéis que tengo el hombro ahí furulado, regular, pues fui al fisio y me puso el ecógrafo aquí. Y ahí salieron unos movimientos raros. ¿Y tú cómo eres capaz de interpretar eso? Y ahí no se ve nada. Eso es lo que tú piensas. Pero se ven si tienes líquido, si tienes el tendón inflamado. La fisio lo interpreta bien. Pero yo no tenía ni puñetera idea de lo que eso quería decir. O cuando los médicos interpretan una radiografía. ¿Tú la sabes interpretar? Yo no. ¿Sabes qué les facilita a ellos interpretarla? Que se han formado, que se han trabajado ese tipo de resultados. Un médico no te puede decir no sé interpretar una radiografía, ¿verdad, Oscar? Tiene que saber más o menos interpretar. Tú te haces una radiografía allí abajo en rayo y se la llevan al médico y el médico dice, yo no sé lo que quiere decir esto. ¿Ahora dónde vamos? Ejemplo, nosotros representamos a Dios, ¿no? ¿Sí o no? ¿Somos el pueblo del libro, sí o no? ¿Tenemos tiempo con Dios? ¿Leemos? ¿Creéis que es de recibo? Yo no sé qué quiere decir esto. No te lo puedo explicar. No sé cómo decirte. No sé si Dios te ama. No sé. No es coherente, ¿no? ¿Sí? ¿Me entendéis? No es coherente que nosotros que representamos a Dios, esto no sepamos explicarlo. Porque alguien se le acercó a Jesús, intentando engañarlo, y Jesús le dijo, ¿cómo lees? ¿Cómo es que tú lees la Escritura? ¿O tú no sabes bien lo que esto significa? Felipe
le dice al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Es importante que nosotros, ¿cómo leemos la Biblia? ¿Entendemos lo que leemos? Tú no puedes explicar lo que no entiendes. A mí no me preguntes que yo te explique el Apocalipsis, de verdad. No sé explicártelo. Pero si me dices cómo llegó Jesús a tu vida, te lo puedo explicar y nos podemos tirar días y días hablando del amor de Dios, del perdón de Dios. Es algo que yo puedo explicar porque lo entiendo, lo comprendo y lo he vivido. Si me pide que te explique cómo se hicieron o se produjeron los orígenes de la Tierra, yo no lo sé. ¿Cómo se separaron los continentes? Yo no lo sé. ¿Sí? Es decir, hay cosas que yo no sé. Pero lo que sé, bien que lo voy a explicar. Y a eso hemos sido llamados. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. A eso hemos sido enviados. ¿Eso sabes explicarlo? ¿Sí? ¿Es una realidad en tu vida? ¿Es algo que te han contado pero no es una realidad en tu vida? ¿Qué es eso en tu vida? Dios no te ha enviado a explicar el Apocalipsis. Te ha enviado a explicar el perdón de los pecados por medio de Cristo en tu vida. Eso es una realidad. Entonces yo explico lo que entiendo. Explico lo que comprendo. Explico lo que Dios me ha revelado. Y eso es fácil. Por eso es tan importante, volviendo a la importancia de leer la Biblia, es un desprecio a Dios no leer la Biblia. Es una deshonra a Dios no leer la Biblia. ¿Lo entendéis igual que yo? ¿O yo soy un exagerado? Entonces es importante que cuando nosotros leamos esto, sabemos que tiene suma importancia el dedicarle tiempo. Porque aquí están escondidos todos los tesoros de la vida, que representan a Cristo en su totalidad. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Jesús decía, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Y esta es la luz de Dios para el mundo. Y el pueblo de Dios tiene la obligación de entenderlo, explicarlo, interpretarlo de tal forma que podamos provocar en el mundo una necesidad de acercarse a Dios y provoque un arrepentimiento y un perdón de los pecados para que Cristo se haga presente en ellos. No más. Así que dedícale tiempo a este sagrado libro. Léelo, reflexiona, medita en él y espera que Dios te haga comprender, entender y se revele como algo personal a tu vida. Damos gracias a Dios, nos ponemos en pie y oramos.